¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen. El tema del Infonavit vuelve a estar a debate a raíz de una propuesta de ley que se presentó proveniente del gobierno federal de la doctora Claudia Sheinbaum en torno a modificar algunas de las reglas que existen en la administración del instituto. La oposición afirmó que lo que se busca es arrebatarle sus ahorros a los trabajadores, algo que fue rechazado por la parte oficialista, e incluso se suspendió un periodo extraordinario para abordar este tema. Pero además, ¿qué hay detrás de la historia del Infonavit, de la vivienda en nuestro país? En SDP hay una columna que les recomiendo muchísimo del maestro Ricardo Landero, en donde habla precisamente de todos estos intereses que se han manejado a través del Infonavit. Ricardo, como siempre, un placer saludarte y escucharte y gracias por estar con nosotros. Jesús, qué gusto. Gracias por la invitación y para platicar desde luego con los amigos de tu audiencia. Oye, pues yo de entrada te preguntaría, ¿qué valoración tienes sobre esta ley del Infonavit que propone la presidenta Claudia Sheinbaum y qué tanto puede modificar lo que tú excelsamente planteabas en tu columna? Bueno, creo que aquí serían dos puntos distintos. O sea, por un lado, el tema de lo que tanto se ha hablado, ¿no? De que si va a quitar los recursos del Infonavit, que si va a tomar los recursos de los trabajadores, que si los va a desaparecer. Yo creo que aquí hay un gran manejo político de los argumentos que en realidad no tienen absolutamente nada de fondo. O sea, es muy importante que se lea, en todo caso, la adecuación constitucional que hubo el 2 de diciembre. Es importante que se analice, ¿no? Y que desde luego se entienda cuál es, en todo caso, la protección contra lo que son los fondos de los trabajadores, ¿no? Y yo creo que no existe tal elemento. O sea, creo que realmente eso, como en muchos de los debates políticos, económicos que tenemos en el país, simplemente está tratando de construir un argumento eh, para, pues, cuestionar una reforma que sin duda, pues yo sí considero que es necesaria que se lleve a cabo. Lo que yo planteaba en el tema de la columna es que una de las construcciones que viene en la reforma es ya quitar esta simulación, porque eso es lo que realmente siempre ha sido, de la construcción tripartita del organismo y la participación, en todo caso, de los, llamemos, sectores obrero y patronal, en la manera en la que la venían haciendo. ¿Y por qué planteamos que esto también es importante? A ver, lo que nosotros decimos es, en México, la construcción del tema laboral sindical, que esa es mi especialidad y de la que escribo comúnmente, y el ambiente y el tema laboral en general en México, es que la forma de organización económico y política de los sindicatos en México viene a partir de las reformas a la Ley Federal del Trabajo, la última importante del 73, que lo que hizo fue copiar siempre el modelo de corporativismo del Estado, de la ley fascista de Mussolini, en donde el Estado es el que te da la autorización para poder tener un sindicato. Entonces, el Estado es el que te da el permiso para que tengas un sindicato, el que registra el contrato colectivo de trabajo, y si el Estado no te lo da, pues te tienes que estar peleando con el Estado, pero últimamente es quien tiene la palanca. Entonces, bajo esta estructura, se construyó un modelo en México de sindicatos corporativos, que todos los conocemos. O sea, todas las centrales obreras del Congreso del Trabajo, la CTM, la CROC, la CTC y las siglas que tú quieras de centrales obreras alrededor de este esquema. Entonces, toda esta bola de sindicatos, lo único que tenían era que primero dependían de que el gobierno les diera su registro, entonces estaban domados y dócilmente puestos al servicio, desde luego, del Estado. Siempre pertenecieron como supuesta fuerza
obrera o sector obrero de los partidos políticos en turno, ¿no? Del PRI, desde luego, toda la vida. Y desde esa estructura, pues eran sindicatos de protección, sindicatos blancos, que toda la vida simularon y mantuvieron una estructura que realmente despedazó la posibilidad de organización en México en materia sindical. Entonces, bueno, estos sindicatos, con esa estructura y con ese antecedente, son los que formaban parte de todas las estructuras tripartitas que le llaman, de los organismos del Estado que tenían que ver con los temas laborales. Por ejemplo, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, por ejemplo, las juntas de conciliación y arbitraje, que era donde se veía el tema de la justicia, los juicios laborales. En el caso del Infonavit, del Seguro Social, habían construido una supuesta participación de los sectores económicos que participan en materia laboral y le llamaban una participación tripartita porque estaba la parte de la parte obrera, la parte de los patrones y la parte del gobierno. Entonces era la participación tripartita. Pero yo te estoy explicando que esta parte obrera era una simulación por parte de sindicatos charros. Toda la vida, o sea, los últimos 50 años no ha sido otra cosa más que una simulación. Entonces, parte de esta organización tripartita pues estaba en el Infonavit, pero estaba en todos lados. En las juntas de conciliación y arbitraje ya la quitaron. Cuando crearon ahora los nuevos tribunales laborales, ya no hay participación tripartita, una vacilada. Nunca estaban ahí los representantes de los trabajadores, de los patrones, jamás estaban en las juntas de conciliación. O sea, era una simulación de puro juego, de estar simulando, como nos encanta simular en México, muchas de las cuestiones legales y estructurales que tenemos. Entonces, en el caso de la organización del Infonavit, pues no era la excepción. ¿Qué pasaba en particular en el Infonavit con los sindicatos? Lo que hacían es estar participando en la organización, sí, pero paralelamente en los sindicatos ellos eran los que palomeaban las listas para que los trabajadores tuvieran acceso a los créditos de Infonavit. Es muy reciente en que empiezan realmente a abrirse la participación de que el trabajador puede entrar en la computadora y hacer sus créditos, pero siempre llegaban con las listas con los sindicatos. O sea, estamos hablando de los últimos 40 años, en donde los sindicatos controlaban estas listas de los trabajadores. Entonces te palomeaban para que tuvieras acceso y ellos son los que metían las constructoras, todas estas grandes constructoras que conocemos que hacen esas ciudades espantosas de casas a las orillas de los estados, ¿no? Alejada de las fuentes de trabajo. La gente tiene que hacer 2, 3 horas de camino a las fábricas, a los negocios, y que les proporcionaban estas casas que las conocemos, Ara, GIR, estas casas, esas grandes constructoras, pues buscaban a los sindicatos para que ellos fueran los que hicieran el movimiento y todo para que... Entonces, los sindicatos siempre hicieron una manipulación. Los grandes líderes de las centrales obreras tienen constructoras que son las que tenían acceso al tema de Infonavit. Entonces, siempre utilizaron esta participación dentro del Infonavit como un elemento de presión política para tener negocio al final y poder arañar del dinero de los fondos de los trabajadores. Entonces, que hoy los quiten de esta estructura, pues, obviamente ellos pues, los ves ahí, salió una nota en primera plana, los sindicatos se oponen porque pierden el negocio, pero en realidad siempre ha sido una simulación, pero ha sido una simulación en todos lados. Dime una sola vez que hayan denunciado los sindicatos a alguno de los directores del Infonavit en todos los fraudes que hemos conocido. Jamás han metido una denuncia, jamás han hecho nada. No, eso no les preocupa y jamás les preocupará. Entonces, realmente lo que nosotros estamos viendo y lo que yo decía es, hoy estos sindicatos ya perdieron toda la fuerza que algún día pensaron que tenían, porque en realidad no tenían una fuerza política. O sea, acuérdate, aquel famoso momento histórico de rompimiento del partido del candidato Colosio con el sector obrero, ¿no? Aquel famoso mitin en donde llegó Fidel Velázquez y le dijo, señor candidato, yo tengo 10 millones de obreros. Y Colosio le dijo, no, usted no me puede asegurar esos votos porque la gente no vota en las fábricas donde usted los controla. La gente ya vota en sus casas, en su colonia. Y ahí hubo un rompimiento. No es cierto.
ni organizan, ni representan, ni nada. Realmente toda esa bola de saco de ahí pues ¿de qué le llamaremos? Saco de parásitos, pues ya se mantuvieron todo este tiempo, los mantuvo el Estado, porque ellos eran los que organizaban y los mantuvieron los patrones a partir de los despachos patronales que les vendían supuesta seguridad para que los trabajadores no pudieran organizarse y emplazar a huelga. Ese es el tema de los sindicatos. Ahora, con la última reforma que hubo a la Ley Federal del Trabajo en el 19, pues se vino a plantear una transformación. Pero fíjate, esta transformación de la parte sindical, aquí hay un dato bien interesante, fue una de las columnas que también escribí hace poco. ¿Sabe de dónde vino realmente el objetivo? Vino del gobierno de Donald Trump. Si el gobierno de Donald Trump no nos hubiera impuesto en el TEMEC la cláusula, el apartado 23A, el anexo 23A del TEMEC, que es un apartado laboral para obligar a la libertad sindical, o sea que le debemos a Donald Trump la posibilidad de la transformación de la libertad sindical en México, ¿eh? Eso hay que reconocerlo. Hoy que ahora va a regresar, a ver si no regresa a pedir cuentas, a ver realmente qué hicimos. Porque lo que hicimos también fue haber creado un Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral que sigue siendo un organismo burócrata del Estado para dar y reconocer sindicatos. O sea, la parte fascista del poder del Estado para controlar sindicatos se copió. Esa no se modificó, ¿eh? La construyeron distinto, se la quitaron a las juntas de conciliación y no hicieron un órgano autónomo, pero sigue controlando el Estado. Si el Estado no te da tu papelito para que te diga que te puedes organizar, no te puedes organizar. Entonces crearon este órgano y lo que nosotros decíamos, a ver, yo escribí cuando fue la reforma de 2019, dije, están creando un órgano que el día que caiga de nuevo en manos de un Javier Lozano o de un Artemio Farel, que dirigió la Secretaría del Trabajo en los momentos más priistas de represión, pues va a quitar la posibilidad, con toda la estructura que hicieron, de que los sindicatos independientes realmente puedan florecer en México. Hicieron un monstruo y pusieron al frente ahorita a un cuate que se llama Alfredo Domínguez, que es hijo de un líder sindical. Entonces, ¿qué pasó? Que en lugar de haber puesto realmente orden a los sindicatos, pues se alió con las centrales obreras y les permitió. Si tú hoy revisas la estructura de los sindicatos y de los contratos colectivos en México, sigue siendo todavía el 80% contratos de protección, porque amañaron la posibilidad de poder legitimar. Hubo una tranza que hicieron ahí, y la tranza la sabemos muy bien. Para poder haber podido legitimar, se necesitaba que votaran el 50% más uno de todos los que formaban parte de la empresa, que dijeran si estaban o no de acuerdo con el contrato colectivo. Y Alfredo Domínguez y toda la camarilla que está al frente del Centro de Conciliación dijeron, bueno, que sea el 50% más uno de los que votaron. Y entonces, si votaba la mitad de los trabajadores, vamos a suponer que fue una fábrica de 1000, si votaban 500, entonces con 250 más uno ya se lograba, cuando en realidad se tenía que haber sido con el 50% más uno de los 1000 obreros que estaban ahí. Porque todo lo que hicieron los patrones fue manipular para que no todos votaran, fue todo un tema. Y por eso es que todavía subsisten. Si no hubiera permitido eso el Centro Federal, ya hoy las centrales obreras estuvieran realmente reducidas a nada. Medio existen, porque sí se perdieron muchos contratos, medio existen porque le dio vida el propio Centro Federal. Ahí tenemos un tema. Pero bueno, esos son los sindicatos que están hoy peleando su participación tripartita en el Centro Federal, en la reforma del Infonavit. Y que están diciendo, ay, no hay supervisión. ¿Cuál supervisión de los sindicatos, de los ingresos de los trabajadores? Eso es falso, totalmente falso. Yo creo que hay que leer muy bien la reforma, hay que leer muy bien la reforma, los artículos 97, 110, el artículo tercero de la ley del Infonavit, el 51, y ver realmente qué es lo que se está proponiendo como cambios.
sea, ¿hacia dónde va realmente una modificación que es necesaria? Mira, yo lo que creo es, y que algo que tenemos que entender, eh, el Infonavit, el Seguro Social, son parte de la estructura que se había construido después de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, del estado de bienestar. Es decir, después del estado de bienestar, de la Segunda Guerra, se analizó y se dijo, tenemos que darle a las sociedades los elementos mínimos para que no caigamos en la miseria que nos llevó a la guerra. En todo el mundo, bueno, en Occidente, ¿no? En Europa, en Estados Unidos. Vamos a crear la estructura para que haya vivienda, educación, salud. En México se replicó ese modelo de bienestar a partir del Infonavit y el Seguro Social. Lo que sucedió después, en los años 80, fue que se redujo ese estado de bienestar y todos estos organismos en todos los países que habían adoptado este modelo lo fueron privatizando y lo fueron destruyendo. Bueno, pues ahí está, ¿no? Creo que la pandemia fue una clara demostración de cómo llegó una pandemia y no hubo ni un solo país que tuvo la capacidad para darnos salud. Y estábamos con los hospitales en las calles. Pero hablas España, Italia, Estados Unidos, en todos lados. ¿Dónde está la salud de la gente? ¿Dónde está la vivienda? Entonces, tenemos nosotros que cuestionar hoy estos modelos de transformación a partir de la visión general de qué es lo que nosotros queremos. ¿Para qué queremos el Estado? Pues lo queremos justamente para esto, para que pueda organizar por lo menos la posibilidad de tener casa a quienes trabajan. Y una casa, pues tú conoces las viviendas que han construido los últimos 15, 20 años. Son una verdadera grosería, ¿no? Unos huevitos miserables que además han estado llenos de corrupción, se caen, no tienen cimientos, de veras es una miseria lo que han hecho y lo que han permitido con las constructoras. Y ahí están los sindicatos metidos en todo eso. Entonces, yo creo que de veras la reforma tiene que ser analizada primero bajo la visión general de entender qué es lo que queremos como participación del Estado y la estructura del Estado hacia los trabajadores. Esa reconstrucción del estado de bienestar, para qué y cómo. Y luego el cómo lo estamos haciendo, hacia dónde va realmente la reforma y cómo estamos armando realmente esta posibilidad y por qué se está hablando de esto. Y entonces sí, ya en conclusión, cómo va a aterrizar en el particular y no se va a perder el dinero de los trabajadores, ni va a terminar en un fobaproa, y eso es absolutamente falso. Yo creo que no va por ahí el tema y creo que hay demasiada desinformación. Es también un poco técnico. Las leyes tienen esa característica, son obscuras, difíciles de entender, complicadas y tienen muchas interpretaciones. Ahí tiene que haber un buen trabajo de análisis y sobre todo de comunicación. Pero creo que ese es el gran tema de trasfondo y es un poco lo que yo en este caso estaba hablando del papel que están jugando los sindicatos como actores en esta reforma. Es decir, a ver, hay que ponerles un alto. Somos una bola de corruptos y hay que señalarlo y decirles, a ver, ustedes están por el negocio, no están por el bienestar de los trabajadores. Todos, ¿eh? Todos en general. Claro. Mi querido Ricardo Landero, de verdad yo te quiero agradecer estos minutos para nuestra comunidad, oye. Pues sí, gracias. La verdad es que espero que con esto abonemos por lo menos a la discusión y a los elementos de análisis, ¿no? Y que no nos quedemos solamente con algunos planos sin objetividad.